¿Qué valoración hacéis desde la perspectiva de una periodista y desde la perspectiva de una economista, de un economista, de la llamada del presidente a las empresas para que se solidaricen con él y con su esposa en respuesta a las manifestaciones del presidente argentino, señor Milei, en lo que hoy el director de ABC, en su comentario de primera página, llamaba militarización de las empresas? Sí. Paula. No, no hay. Empezamos con las preguntas fáciles. ¡Viva la libertad, hombre! ¡Qué narices! Vamos a ver. Las empresas no están para solidarizarse con la esposa ni con el presidente del gobierno. El presidente del gobierno y las instituciones son servicio público. Y el servicio público es estar al servicio de los ciudadanos, de las empresas, no al contrario. Las instituciones, las empresas, los bancos no están al servicio de las necesidades de reivindicar el honor o la integridad de una persona, en ningún caso. En ningún caso. Y yo creo que es muy importante recordar que el Estado no es el presidente y el Estado no es el presidente y su esposa ni mucho menos. Ni mucho menos. Yo creo que en cualquier caso las empresas han estado donde tienen que estar, ¿no? Las empresas han estado de manera diplomática, ¿no? Reuniéndose con el presidente de Argentina, reuniéndose con el presidente de España, reuniéndose, pues haciendo lo que tienen que hacer. Y lo que tiene que hacer el gobierno de España es facilitar, no entorpecer, ¿no? Y recordemos que en las elecciones argentinas, estaba yo en Argentina, el presidente del gobierno de España intervino en las elecciones argentinas tomando partido por uno de los candidatos, llamando al actual presidente de Argentina histrionismo, ¿no? Por lo tanto, pues, y no hemos visto en ningún caso, por supuesto, al presidente de Argentina pedir que se unan las tropas a su causa en ningún caso. Yo creo que tenemos que ser conscientes que las instituciones del Estado no son el presidente y mucho menos su esposa, y que su esposa, además, no solamente no es las instituciones del Estado, sino que ni siquiera es un representante del Estado y que tiene los mecanismos legales que desee, desde los mecanismos civiles, para pedir que se repare su honor, si lo ha considerado mancillado. Recordemos que no se ha dicho ni su nombre, ni su cargo, ni su país en el comentario irónico. ¿Hay en España, en vuestra opinión, un buen clima para la actividad empresarial? ¿La caída de la inversión extranjera es un síntoma de que falta más apoyo a la empresa? Yo creo que a mí me gustaría incidir sobre un tema a la hora de analizar los datos, los malos datos de inversión extranjera en España. Considerando la situación mundial, ahora mismo España debería ser el líder mundial de atracción de capital. No es que la inversión extranjera en España esté cayendo, que es un mal dato. No solamente que esté un 20% por debajo de los niveles del año pasado, que es un mal dato, y que esté un 50% por debajo de su máximo, que también es un mal dato, porque el máximo también era un mal dato. Sino que ahora mismo España tendría que ser el sitio donde todos los empresarios y todos los inversores que están viendo dificultades en otros países, retos en otros países, etcétera, viesen nuestro país como el lugar donde invertir. Es decir, nosotros tendríamos que tener ahora mismo récord absoluto, no de inversión extranjera con respecto al año pasado, sino de inversión extranjera con respecto a nuestra historia. Una vez que entendemos que eso ya es un mal dato, es todavía peor el hecho de que se introduzca constantemente la inseguridad jurídica en el debate político. No es normal en un país libre que tiene instituciones independientes que constantemente se esté invocando a la intervención, a el cambio regulatorio constante, al cambio regulatorio constante, al cambio legislativo constante, a la amenaza fiscal, a la amenaza fiscal por el cambio de sede de una empresa en la Unión Europea, donde hay una cosa que se llama libertad de capitales.
Es absolutamente intolerable. Y desde las instancias del gobierno se piensa que cuando se ataca a la banca, o a las eléctricas, o a una empresa, o a otra, no va a afectar al resto. Y eso es completamente falso. Es completamente falso. Y es especialmente molesto ver cómo, porque le tengo mucho cariño, obviamente, a mi país, ver cómo nos van sobrepasando en renta per cápita países que antes mirábamos con una especie de superioridad paternalista ridícula. Vemos cómo Grecia tiene una tasa de paro más baja que la nuestra y ya somos líderes en tasa de paro. Vemos cómo la inversión extranjera nos repunta y además, cuando vas a los datos de qué es esa inversión extranjera, el porcentaje de inmobiliario ha aumentado. No pasa nada por la inversión en el inmobiliario, pero quiero decirte que, como decía hace un momento Gerardo, es muy importante también recordar la inversión industrial, etcétera, etcétera. Este es un país en el que se dice por parte de miembros del gobierno que uno de los fondos de inversión más sólidos, más de largo plazo, que invierte en todo el mundo, etcétera, es un fondo buitre. Y eso no cae en saco roto. Eso no cae en saco roto. Entonces tenemos que ser conscientes que España tiene todos los ingredientes para que hoy estuviese liderando en atracción de capital, en crecimiento económico de verdad, no en rebote tirando de gasto público, en crecimiento económico además sostenible, porque claro, yo le decía esta mañana a mis alumnos, si aumentas la deuda a 400.000 millones y no sube el PIB en 150.000, con todos mis cariños, que eres muy inútil. Claro, y disculpadme que no he llegado a tiempo, porque es que venía en el cohete, ¿sabes? Y pasa lo que... Entonces, a mí me preocupa mucho esta euforia completamente injustificada con unos datos que son muy preocupantes cuando los miras en términos globales. Comentabas hace un momento cómo los países de nuestro entorno están atrayendo industria, están atrayendo capital, cómo estamos poniendo una regulación que está impidiendo que el sector primario crezca, que se atraiga... Es que es increíble, es que estamos aquí en un entorno en el que estamos perdiendo puestos, pero no uno ni dos, en libertad económica, estamos perdiendo puestos en garantías de seguridad jurídica y eso todo es negativo a largo plazo. Porque lo que nos interesa a todos es que crezca la economía y que se cree más empleo y más capacidad de generar riqueza. Gracias. ¿Qué opináis del impacto sobre la débil competitividad de la economía española que puede tener la reducción laboral anunciada unilateralmente por el gobierno? Esa tendencia al concepto aberrante del globo sonda. Esa idea de vamos a soltar una burrada y a ver qué pasa. Y si no pasa nada, la implementamos, y si pasa, la quitamos como si no pasase nada, ¿sabes? Como si eso quedase, bueno, hombre, qué exageración, ¿no? No, vamos a ver. Lo primero que es triste es que están hablando todo el día de la reducción de la jornada laboral a, ¿qué dicen? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A 37 horas, ¿no? Bien. Pues si miras la contabilidad nacional, son unos campeones porque lo han conseguido, lo han bajado a 31,7 vía precariedad. Son unos campeones. Claro, la de jornada laboral media, según los datos de contabilidad nacional, son 31,7. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿y qué significa eso? Que ese récord inexistente de empleo es un récord absoluto de pluriempleo y de precariedad. Pero lo más importante en todo esto es el desdén de tomar decisiones en las que no se cuenta con las pymes, no se cuenta con las empresas, no se cuenta con las ideas, porque a mí me parece muy bien abrir el diálogo de las horas trabajadas y abrir el diálogo sobre la jornada laboral, me parece estupendo, pero a mí esa idea de, no, es que tienes que bajar, pero no se puede cambiar el sueldo, pero no se van a cambiar los impuestos, está estupendo, entonces no es un diálogo, es una donación, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, a mí me parece, además, que aquí ya se ha instaurado el concepto de que el diálogo social es entre los dos que cobran y nunca se habla del que paga.
Claro, a mí eso de se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, pero ¿cómo no va a haber un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos? Es como si yo llego a un acuerdo conmigo mismo sobre los discos que me quiero comprar este mes. Tendré que llegar a un acuerdo con mi mujer también, ¿no? ¿Entendéis? Claro, o sea, eso de diálogo social entre los que cobran, pues no me parece que es un diálogo social, es un diálogo antisocial, ¿vale? Entonces, para mí, el gran problema de todo esto es, uno, los globos sonda. Dos, repetir constantemente ese mensaje que se le está metiendo machaconamente en la cabeza a los ciudadanos de este país, que es que los empresarios son malos, que no quieren que la gente trabaje menos horas, que no quieren que tengan una vida mejor, que no quieren que tengan mejores salarios. Y yo vuelvo a repetir lo que habéis dicho en las dos intervenciones anteriores. Los empresarios son el progreso. El diálogo social es la creación de empresas. Lo único que genera progreso son mayores empresas que inviertan más y que generen mayores beneficios, empresas con beneficios. Los beneficios no solamente no son algo malo, como nos intentan repetir todo el día, decían el otro día, hay que ver cuánto dinero ganó esta empresa en el COVID. Digo, pues será porque estaba dando un buen producto y un buen servicio a la gente y no se quedó en desabastecimiento. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Cuanto más dinero se gane, mejor. Y cuanto más dinero se gane, mejor, porque hay una evidencia en economía. El beneficio es la demostración de la salud de una economía. Lo que es, nos pasamos todo el día hablando de sostenibilidad en este país, ¿eh? La porra de la sostenibilidad que me aburre mortalmente, pero la realidad de lo que es insostenible son las pérdidas. Lo que es insostenible son las pérdidas, porque eso lo paga siempre alguien. Y si lo que queremos es ser sostenibles, tenemos que tener empresas que generan beneficios. Eso es lo único que es sostenible. Y por lo tanto, me preocupa extremadamente que se esté generando una especie de mensaje constantemente repetido en el que las empresas se tienen que comportar como ONGs con el dinero de los empresarios. Y eso no funciona así. Y las empresas no son del gobierno. Las empresas no son de los países, las empresas no son de los estamentos estatales, las empresas son de los accionistas. Entonces, no sigo porque me lío. Bueno, os voy a dar un minuto a cada uno para un titular, para una receta, para una advertencia. La falta de flexibilidad, tenemos que entender por qué se ataca a la gran empresa. El ataque a la gran empresa es ataque al éxito. Y además lo que busca es que las pequeñas y medianas empresas sean clientes rehenes, estén constantemente dependientes de las prebendas que le pueda conceder en algún momento un Estado que además vive de ellas. El Estado no te da nada que no te quite primero. Lo más importante, esto es importante, porque comentabais antes lo de los ERTES, que aquí ya sabéis, como si los ERTES fueran una especie gracias al gobierno se han dado. No, los ERTES son una ayuda de las empresas al Estado, porque una persona que se va al paro le cuesta al Estado el doble que si está en ERTE. No es una ayuda del Estado a las empresas, es una ayuda de las empresas al Estado. Hubiéramos visto lo que hubiera pasado si no se hubiera mantenido el empleo por parte de las empresas. Pues solamente un minuto voy a decir el único modo en el que se crea progreso es con empresas que crecen, con empresas que invierten y con empresas que crean empleo. Lo que tenemos que defender son que las empresas sean más rentables, más potentes e inviertan más. Y en el resto del minuto que me queda, cuando se copia la política del PASOK en Grecia, que era aumentar masivamente el empleo público, aumentar masivamente el gasto público y disparar los desequilibrios pensando que vendría alguien a pagarlo después, se acaba exactamente igual que Grecia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Gabriel.